Y así es como empezamos una oración. Así es como nos dirigimos a ti. Padre, Padre. Hoy te damos gracias por tu infinita misericordia. Hoy te damos gracias porque tu pueblo no es huérfano. Tenemos papá. Hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido, Señor, una bendición especial para cada uno de estos padres a través de la palabra. Y si algo no se estaba haciendo bien, Señor, que a partir de hoy haya una diferencia. Gracias por tu palabra que es medicina para nuestros huesos. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies. Tu palabra que es como esa espada que penetra lo más profundo y discierne las intenciones del corazón. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, como quieras hacerlo, con quien quieras hacerlo, de la forma en que solo tú lo puedes hacer. Hoy, Señor, declaramos que a través de tu palabra hay un rompimiento. Declaramos que a través de tu palabra, Señor, nuestras generaciones no se van a criar sin un padre. Y a ti te damos toda gloria, toda honra, poder y alabanza. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Puede sentarse. Puede sentarse. Hemos estado viviendo en una atmósfera de milagros. A partir del Congreso Empoderadas y del domingo, como sellamos toda la palabra del Congreso y declaramos que lluvia viene, amén. Yo no sé usted, pero yo estoy empapada. Yo no sé usted, pero la lluvia de mi bendición, ya yo no la estoy esperando, ya es real, ya es real. Porque hay tiempos en que tienes que esperar, pero hay tiempos en que tienes que celebrar, porque ya lo que esperabas es real. Se ha movido mucho la mano del Señor, se dio palabra, usted tomó la palabra, y cuando usted toma la palabra cobra vida. Y el Señor ha puesto en mi corazón, si usted tiene testimonio sobre algo que ha hecho el Señor en sus vidas, que se ponga en contacto con alguno de los pastores de la casa, porque he creído firmemente, y así lo he enseñado, que al dar un testimonio, ese testimonio se reproduce. Yo creo en el poder del testimonio. Y yo creo que si usted tiene un testimonio de sanidad y usted da ese testimonio, hay otra persona que necesita eso, su fe se va a alimentar y va a recibir el mismo milagro que el Señor hizo con usted. Amén. Yo le doy gracias al Señor porque hemos sido muy bendecidos, mi esposo y yo, con bendiciones que no esperábamos, con bendiciones que ni siquiera muchas veces usted ha pedido. Yo siempre he dicho que el viaje de mi vida fue el viaje a Israel. Dios me ha dado la oportunidad de viajar mucho con mi esposo, yendo a congresos, etc. Pero el viaje de mi vida fue Israel, porque ahí yo vi la palabra de Dios hecha realidad. Y siempre dije, yo quiero volver a Israel. Yo quiero volver a Israel. Para ir a Israel se necesita mucha fe, ¿verdad? Se necesita fe para ir a Israel. Y me acuerdo que el Señor me da una palabra profética y me dice que alguien va a viajar, que no se preocupe si no tiene dinero, que va a viajar. Amén. Y ya han viajado. Ya tenemos testimonios de gente que, es más, Yetzira, ¿no está Yetzira? Por allá está Yetzira. Ese día llegaste a tu casa y conseguiste que te entró un WhatsApp. ¿Qué fue? Y un WhatsApp y te dijeron, vas para México. Todo pago. Esa misma noche de la palabra. Vimos como Yanis da el testimonio también. Yo me topo a Yanis una semana después y me dice, vengo de Miami. Y yo, ¿no? Porque usted agarra la palabra. Bueno, el Señor me usa, doy palabra, pero yo no sabía que esa palabra me iba a alcanzar a mí.
Y les cuento que el miércoles, mi esposo recibió una llamada y nos regalaron un viaje a Israel, todo pago. Todo pago. Un viaje a Israel para mi esposo y para mí, todo pago. Lo lindo de esto, claro que es el viaje. Pero lo lindo de esto es que a veces nos manejamos en un nivel, en el nivel de la sobrevivencia, en donde tenemos para lo que necesitamos. Yo he vivido ese nivel. Pero si usted es fiel en ese nivel, usted entrará a otro nivel. Ya no en lo que usted necesita, sino en el nivel de la sobreabundancia. Ya no en lo básico, sino en el deseo de su corazón. Porque el Señor nos da a nosotros el arroz, los frijoles, el aceite, la sal, nos da el aguacatico, nos da el huevito, etc. Pero hay un nivel en nuestra vida en donde el Señor cumple los anhelos del corazón. Y yo testifico esto porque yo sé que este testimonio se va a reproducir. Amén, se va a reproducir, se va a reproducir. Porque el mismo Dios que nos sorprendió a nosotros es el mismo Dios que le puede sorprender a usted. Amén. Y a Él le damos toda gloria, toda honra, poder y alabanza. Amén, amén, amén. Engendrando hijos, engendrando hijos. Por ahí un refrán popular, de cultura popular, que dice: padre no es, ¿cómo? Padre no es el que engendra, sino el que ¿qué? El que cría. Pero viera que eso está mal dicho. Eso está mal dicho. Y eso está mal dicho porque no se sabe qué es engendrar. Y porque tampoco se tiene el conocimiento pleno de lo que significa la paternidad. Y lo primero que tenemos que entender es que un padre sí engendra. Y lo primero que tenemos que entender es que solamente un padre puede engendrar. Solamente un padre puede engendrar. Porque padre no es solamente aportar un esperma. Se lo digo en francés. Padre no es solamente aportar un esperma. Hay hombres que se quedaron en ese nivel, en el nivel de aportar únicamente un esperma. Muy brevemente, porque esto requiere de toda una enseñanza. Padre, en la intención original de Dios, el hacerlo padre fue también hacerlo la extensión de Dios como Padre en el cielo, aquí en la tierra. Le explico, varón. El Señor muy probablemente dijo: quiero que seas Padre en la tierra, como yo soy Padre en los cielos. Porque la intención original del Señor fue siempre que el hombre pudiera procrear y ser papá. Prueba de eso es que antes de que entrara el pecado en la vida de Adán y Eva, la orden del Señor fue: crezcan, multiplíquense y enseñoreen la tierra. Así que, varón, siéntase más que bendecido, porque el más grande honor que Dios le puede dar a un varón es hacerlo padre. Porque padre no es un título, padre es una función. Amén. Padre no es únicamente un nombre, es una función. Y padre es el título que le corresponde a Dios mismo. Porque nos dirigimos a nuestro Dios, que es nuestro Dios, pero que también es nuestro Padre. Amén. Y cuando le digo que padre más que un nombre es una función,
Nos vamos que padre en la palabra, en el idioma hebreo, es la palabra Abba, que significa papito, y que denota la idea de un niño pequeño acercándose a su padre con aquella admiración, acercándose a su padre con aquella confianza, porque sabe que su padre le va a proteger. Padre, la palabra griega pater, que significa origen, significa alguien que alimenta a otros, significa sostén, significa soporte, significa fundador, significa protector y significa proveedor. Y el hombre que es padre camina en todas estas funciones. Número 1, provee. Padre es aquel hombre que suple las necesidades de su casa, de sus hijos. Entonces, papá que me está oyendo, ¿por qué cuando su hijo le llega a pedir, usted lo primero que dice es, pero ¿por qué me piden a mí? ¿Por qué solo me piden a mí? Su hijo le pide solo a usted porque usted fue diseñado como el proveedor de su casa, no solo como el proveedor. ¿Me explico? No solo como el proveedor. Ahora, varón, le pregunto algo. ¿Será que su Padre Celestial le dice a usted cuando usted le pide, ¿por qué me pides? ¿Verdad que no? ¿Qué dice la palabra del Señor en el Salmo 2? Busca el Salmo 2, versículo 8. La palabra dice que el Señor dice, pídeme, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, pídeme. Así que si su hijo le pide a usted, no reniegue, porque su Padre Celestial no reniega cuando usted le pide a Él. ¿Quién dice amén? Amén, amén, amén. La palabra proveedor implica la idea de cuidado. Y es la palabra griega melo, que significa uno que provee la necesidad antes de que la necesidad aparezca. Entonces quiere decir esto, que si usted es proveedor de su casa, como Dios así lo ha dicho, antes de que su hijo necesite consejería pastoral, usted le da el consejo en su casa. ¿Quién dice amén? Quiere decir esto, que antes de que su hijo busque en quién confiar, él tiene esa persona en su casa y esa persona es usted. Quiere decir que el que tiene la obligación de parte de Dios de instruir a los hijos en el camino correcto es usted, papá, y no la iglesia. La iglesia viene a reforzar los valores que se dan en casa. Amén. Y como usted, papá, es una extensión de Dios aquí en la tierra, antes de que su hijo necesite cualquier cosa, usted ya la tiene prevista. Le doy otra definición de la palabra padre. La palabra padre significa fuente, fuente, porque el Padre es fuente de vida. Y de esa fuente tiene que salir identidad, porque todo en el reino empieza con ser. El reino empieza cuando yo sé, porque sé que yo soy hijo y que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y usted canta, yo solo sé. Puede ser que usted no sepa nada más, que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Amén. En el reino todo empieza con ser. Y si usted, papá, no sabe quién es, su hijo tampoco va a saber. Pero si usted sabe que usted es hijo, papá,
Porque para que usted esté hoy aquí, papá, usted es hijo de alguien, su hijo también va a saber de quién es hijo. Y vámonos a la palabra del Señor, a Mateo 3:17. Está Jesús en las aguas bautismales, haciéndole caso a su padre. Y dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántas veces el padre dijo esto sobre el hijo? A ver, ustedes que estudian la palabra, porque aquí nadie lee la palabra, aquí se escudriña la palabra. Usted lee la palabra, usted se va a perder de todo lo que la palabra tiene. Pero si usted escudriña la palabra, los tesoros muy ocultos le van a ser expuestos. Yo le quiero decir que fueron 3 veces la que el padre afirma al hijo, porque de esa fuente que es el padre tiene que salir afirmación. Vámonos ahí mismo a Mateo capítulo 17 versículo 5. Están en la transfiguración. Jesús se lleva a sus íntimos y aparece Moisés y aparece Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pero aún antes de que naciera Jesús, el Padre ya había declarado sobre el Hijo estas palabras. Vámonos a Isaías 42:1. Y dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y esto fue muy importante porque el Padre tiene que afirmar, y esa afirmación da identidad. Cuando esto no es así, cuando no hay un padre que afirme, cuando no hay un padre que ofrezca identidad, se crían hijos inseguros, se crían hijos rebeldes, porque la paternidad no es una opción, es una demanda. Y estamos viviendo en una generación que grita, necesito un padre, porque no tiene modelos buenos a seguir. Y mire qué tremendo esto, porque en la palabra del Señor era muy importante de quién venía usted. En 1 Samuel 17:55, cuando David le hace frente a Goliat, cuando David supera la barrera del temor, dice, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Porque siempre se relacionaba la identidad del hijo con el padre. ¿De quién usted es hijo? ¿De quién usted es hijo? Para el padre era muy importante decirle que amaba a sus hijos. Mire, no dé por un hecho que sus hijos tienen que saber que usted le ama. Varón, abrace a sus hijos, dígaselo con palabras, pase tiempo con ellos, amén. De aquella fuente que es fuente de vida, entonces sale identidad, sale afirmación, pero sale amor. Porque un padre ama la semilla que depositó. Porque un padre tiene que amar lo que proveyó. Un padre. De aquella fuente sale empoderamiento. Porque un padre le tiene que enseñar a sus hijos a pelear sus propias batallas. El problema es que hemos criado una generación
en donde no le hemos dado herramientas para la pelea. Y la mejor batalla con que usted puede instruir a sus hijos, la mejor arma para la batalla es la palabra de Dios. Un padre se pone como ejemplo para que sus hijos vean cómo él pelea. Porque cada victoria que obtenga un padre es una batalla menos para sus hijos. Se lo digo en francés. Se lo voy a decir en francés. Cada victoria que obtenga un padre es una batalla menos para sus hijos. Papá, si usted obtuvo la victoria sobre el alcoholismo, esa es una batalla que sus hijos no van a tener que dar. Papá, si usted obtuvo la victoria sobre el adulterio, esa es una batalla que sus hijos no tendrán que dar. Porque cada padre en cada victoria y en cada batalla recoge botín para sus hijos. Eso es un padre. Y le vuelvo a repetir, padre va más allá de aquel hombre que solamente deposita un esperma. ¿Qué es engendrar? Engendrar no es solamente procrear, es más que eso. Y el día de hoy el reto más grande es encontrar padres que quieran engendrar e hijos que quieran ser engendrados. ¿Qué significa engendrar? Significa sacar de adentro, sacar de adentro. Salmo 2:7, que es un salmo mesiánico, que habla de Jesucristo. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Y aquí estaba hablando de Jesucristo. Y nuestro Señor amado, que es perfecto, necesitó ser engendrado. Ahora no vamos a necesitar usted y yo. Porque de lo que usted tiene adentro es como usted va a formar ese hijo. Yo tuve papá, mi abuelito, y mi abuelito me engendró a mí. Y hasta el día de hoy yo camino en sus principios. Y hasta el día de hoy sus enseñanzas me marcaron. Yo le doy gracias al Señor, porque no solamente fui el producto de un esperma, fui el producto de un padre que por amor me engendró. Amén. Así que si su papá biológico no cumplió, perdone, pague esa factura. Pero si otra persona le engendró a usted en lugar de ese padre biológico, siéntase satisfecho y satisfecha. Y si no, dele gloria y honra a su Padre Celestial, que no te ha dejado, que si hoy estás aquí fue porque Él te ha cuidado, que ha prometido estar contigo todos los días de tu vida, aunque usted no lo haya sentido. La palabra engendrar significa marcar con un propósito. Porque el padre que engendra da propósito. El padre que engendra da propósito. Y el padre que engendra da asignación. Y le vuelvo a repetir, si Jesús fue engendrado, nosotros también tenemos que serlo. Y el padre dijo como algo así: tu propósito, Jesús, va a ser el salvador de toda la humanidad. Tu asignación va a ser morir en una cruz. Morir en una cruz. La persona que no es engendrada no puede discernir su propósito ni caminar en su asignación. Por eso déjese engendrar, si hasta ahora no lo ha hecho. Gálatas 4:9, nueva versión internacional. Dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios
ineficaces y sin valor, quieren volver a ser esclavo de ellos. Porque cuando usted no ha sido engendrado, cuando usted no sabe cuál es su propósito, cuando usted no camina en su asignación, usted vuelve hasta el pozo de donde el Señor le sacó. Engendrar significa llevar a una persona a la madurez. Y cuando somos engendrados, en el Hijo pasan estas tres cosas: se cumple su propósito, se camina en su asignación y se lleva al Hijo a una madurez, no solamente espiritual, sino emocional. Pero tal vez usted me venga con la excusa, porque es una excusa: es que yo no tuve un padre. O en el peor de los casos, en la peor de la orfandad, tuve un padre en la casa, pero no estaba presente. Porque yo no sé cuál orfandad es la peor. Si saber que tu padre está en una tumba, o saber que tu padre está vivo, pero no está. Si a usted le tocó vivir esta situación, yo le recuerdo a usted que la palabra del Señor dice que nosotros recibimos el espíritu de adopción, por el cual podemos decir: papito, Abba, Padre. Amén. Abba, Padre. Usted tiene papá. Yo tengo papá. El papá mío y el papá suyo no se equivoca. Pero tenemos que dejarnos engendrar, porque Él nos da propósito. Usted no es el producto de un accidente. Usted es el producto del propósito de Dios. Amén. Porque si somos engendrados, nos da una asignación y llegamos a la madurez. ¿A dónde encuentro esto? ¿A dónde puedo llegar a descubrir cuál es mi propósito? A caminar en mi asignación y a llegar a la madurez. Yo le voy a decir a dónde: en la iglesia. Amén, en la iglesia. ¿Y cómo la iglesia hace esto? A través de dos vías: a través de la palabra. Porque en la palabra usted llena todo vacío. Porque la palabra le limpia el corazón del dolor, la amargura y la decepción de no haber tenido un padre. Porque la palabra te enseña: yo estaré contigo todos los días de sus vidas. Porque la palabra te enseña: Él es mi pastor, Él es mi papá, y nada me faltará. Porque Él ha prometido nunca dejarte y nunca desampararte. ¿Cómo logro esto en la iglesia? Por la palabra. Segundo, con mentores. Porque aunque te corrijan y no te guste, cuando lo hacen te están engendrando. Amén. ¿Cómo fue engendrado Jesús? Hebreos 5, 7 y 8. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. ¿No cree usted que Jesús fue cantando a la cruz? ¡Ay, feliz! Eso no es lo que dice la palabra en Hebreos 7. Clamor, lágrimas, súplica. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y no quiere decir esto que nuestro Señor fue un desobediente. Quiere decir esto, que la obediencia le produjo dolor, porque muchas veces obedecer duele. Amén. Obedecer duele. Somos formados a través de la obediencia. Somos engendrados a través de la sujeción. ¿Qué es la obediencia? Someterse a la autoridad por decisión propia. Y esta es la verdadera espiritualidad. Que usted se someta a las autoridades que Dios ha delegado para que le formen y para que le engendren por
decisión propia. Pero también este es el gran problema de las familias hoy día, la falta de sometimiento. Levante la mano a la que los hijos no le hacen caso, ¿no? No. Pero esto es un problema. Pero ¿cómo te van a hacer caso? ¿Cómo se van a someter? Si usted, papá, varón, sacerdote de la casa, no se somete a nada ni nadie, ¿cómo se van a someter? Si llegas a la casa hablando mal de tus jefes y es tu autoridad, ¿cómo se van a someter? Si llegas a la casa a hablar mal de los pastores y es tu autoridad, ¿cómo se van a someter? Si te ven brincándote los semáforos, enseña a sus hijos con el ejemplo. ¿Cómo se van a someter si andas escondido porque tu carro no tiene riteve? Puedo salir solo de noche y voy a ver por dónde no hay, y el chiquito, escóndase, ¡pum!, se tira. ¿Cómo te van a obedecer? Si habiendo una ley que dice que tus hijos menores tienen que andar en una silla, usted no ha comprado la silla, entonces el tráfico y el chiquito va por debajo del asiento del carro, ¿Cómo te van a obedecer? ¿Cómo te van a obedecer? Si un día llegas con el papelito de la lotería, porque usted habla de confiar en Dios, pero no confía. A usted se le olvidó lo que dice la palabra: Jehová es la porción de mi heredad. Y usted se quiere pegar el gordo. Yo me lo pegué ya. ¿Cómo va a haber un cambio en la vida de sus hijos si no han visto un cambio en la vida suya? Porque usted dice un día una cosa y dice otra. ¿Sabe que cuando esto pasa, entramos a algo que se llama, mire qué tremendo, escríbalo, espiritualidad pervertida? Espiritualidad pervertida, que es la que se revela en contra de la autoridad. Y hay perversión cuando un hijo se revela en contra del padre. Pero si usted no se somete a sus autoridades, llámese iglesia, llámese jefe, llámese leyes, usted también es un pervertido papá. No, si la cosa no es amorosita. Entonces, dejaste el servicio en la iglesia tirado porque te dieron una directriz y no te gustó. Ya no vuelvo a servir. Pero usted quiere que sus hijos sirvan. Dejaste de venir a la red de varones o a la de matrimonios porque seguramente le contaron algo a los pastores, entonces no vuelvo. Pero usted quiere que sus hijos sí estén de cabeza en la red de jóvenes. Y de un momento a otro no vuelvo a la iglesia porque en esa iglesia no hay amor. No es eso, es que te están engendrando. Te están engendrando. La verdadera espiritualidad es esa, la que se somete por decisión propia. Y esa es a la que el Satanás le tiene miedo. Porque cuando hay un hombre que se somete, hay un hombre que obedece, ese hombre le cierra las puertas a Satanás y Satanás no puede entrar a su casa. Porque a esos hijos nadie les cuenta nada, esos hijos ven. Amén. Y si usted se somete, sus hijos también. No le pida a sus hijos que hagan algo que no lo han visto hacer usted. Y le voy a decir algo: el rebelde engendra hijos rebeldes, y el que no es hijo, perdón, es bastardo. Esta palabra es muy fuerte. El que no es hijo es bastardo. Estoy hablando a nivel espiritual. Y la palabra bastardo significa uno que tiene mezclas. La palabra bastardo significa uno que está contaminado.
Ese tipo de personas que un día te ama y otro día te odia. Aquí no pasa nada de eso. Un día que te habla como la boca de Dios y otro día te habla como la boca del mismo diablo. Que con la boca bendice, pero que con la boca maldice. Ese es un bastardo. Y gloria a Jesucristo, yo no estoy hablando aquí a nadie. Eso es para el primo suyo que está en la casa, que no vino a la iglesia. Y usted, qué lástima que no vino, le hubiera caído a él. El hombre rebelde tiene mezclas. Y vivimos en una generación rebelde, en donde les da, es que ya no siento nada por mi esposa. Bueno, les estoy hablando a los varones, ¿verdad? Pues el día de la madre les habla a ustedes, mujeres. Ya no siento nada por mi esposa. ¿Y quién le dijo a usted, varón, que en Cristo el amor es una emoción? El amor es una emoción en el mundo. En Cristo el amor es una decisión. Y el amar a su esposa es un mandamiento. Es un mandamiento. Nos tienen que amar. Mujeres. Mujeres. Amén, amén, amén. Y cuando usted no cumple un mandamiento, usted después puede ser que no cumpla los demás. Entonces deja de amar a su esposa, se puede convertir en un criminal, en un asesino, en un mentiroso, porque rompió un mandamiento. Mujeres, a ellos les pide que nos amen, pero a nosotras nos pide que nos sujeten, que nos sujetemos. Gloria a Dios. ¿Cómo le cuesta a la mujer sujetarse? Cada mujer lucha con su Jezabel. Ay, no dijeron amén. Mejor que no dijeran amén. Hay cosas en las que usted no puede decir amén. Y esto viene desde el huerto del Edén, donde una mujer le dijo al hombre lo que tenía que hacer. Entonces estamos viviendo en una época en donde la gente no quiere ser engendrada porque no quiere ser disciplinada. Te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia y todavía no te has dejado ser engendrar? ¿Usted quiere que sus hijos se sometan? No permita mezclas. ¿Quién va para la fiestica del padre ahora? Levante la mano. Nadie la levanta, ¿verdad? En la mañana me pasó lo mismo. A ver, yo voy a la celebración con mi esposo y con mi yerno. ¿Quién va a la celebración del Día del Padre? Con la familia. Gracias, hermano, por ser valiente. No puede ser que aquí nadie tenga un arrocito con pollo, con ensaladita rusa, papitas tostadas, platanito, un rice and beans con pollo. A ver, otra vez, ¿quién va a la celebración después de aquí del Padre? Ayer. Ah, fue ayer. No, pero ¿quién hoy? A ver, yo quiero ver, hermano. Ahora sí. Ay, cuidadito. Yo sé por qué no levantan la mano, ya me conoce. Ajá. Y no me diga que usted se va a sentar en esa celebración en una mesa que tiene licor. Ah, porque no puede decir nada por la familia. Y se le olvidó lo que dice la palabra, porque me es menester obedecer primero a Dios y después a los hombres. Ah, no, es que ellos no comparten mi fe, entonces usted se tiene que acomodar a ellos. Mire, ni se le ocurra sacar la foto por Facebook. Aquí en la celebración del Padre, con todas las cervezas. Un hijo de Dios no tiene por qué estar sentado en una mesa de tragos con nadie. Llámese abuelita, papá, mamá, nada. Si no respetan su fe, no le están respetando a usted. Y no irrespete usted a su Padre Celestial. Ni se le ocurra salir en Facebook. Diga, soy engendrado varón. ¿Cómo se engendran hijos? Es el mismo patrón o modelo en lo natural que en lo espiritual. Y vemos a un Moisés engendrando a un Josué. Qué lindo, ¿verdad? Vemos a un Elías engendrando a un Eliseo.
Vemos a un Pablo engendrando a Timoteo, y Timoteo es el ejemplo clásico de aquel varón que no recibió la afirmación de un padre, porque Timoteo se crió con su abuelita y con su mamá. Pero Pablo llega a la vida de Timoteo y le imparte, y es la fuente de vida, y le imparte empoderamiento a Timoteo, porque estamos viviendo en una generación de hijos huérfanos que necesitan mentores, y si no encuentran los mentores en la iglesia, van a encontrar mentores en la calle para mal. Ahí dijo amén. ¿Cómo mentoreó Jesús a sus 12? Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos, como yo los discipulé a ustedes, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se engendra en el discipulado. Por eso es que hace más o menos un año fue, cambiamos la estructura, año y resto, 2 años, cambiamos la estructura de la iglesia. Y mucha gente se enojó porque no le gustaba. Pero hoy estamos viendo los frutos del discipulado en esta casa. Discipulado, la palabra griega matetis, que significa aprendiz, uno que aprende, uno que se deja enseñar. Si usted todavía no está en un discipulado en esta casa, corra y hable con sus pastores de red, porque el discipulado es una bendición. ¿Quiénes están en un discipulado en esta casa? Levanten la mano. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Cuando usted está en un discipulado, usted no se va de la iglesia porque dice, nadie me atendió. Portadores es muy grande. Hoy no vino toda la gente que vino porque están en sus celebraciones, pero es imposible que yo los atienda a todos o que el pastor Carlos los atienda a todos. Para eso hay discipulados, para eso hay redes. Cuando usted se mete en un discipulado y en una red, usted se siente plenamente pastoreado. Amén. Así que corra a ver dónde lo discipulan. ¿Quién enseña a mis hijos? Usted, papá. Usted, papá, es el que tiene la asignación de enseñar a sus hijos. No es la iglesia, no son los pastores, no son los abuelitos, es el padre el que tiene que enseñar al hijo. Y cuando usted llegue al cielo, muy probablemente el Señor le diga, a ver, Julito, ¿qué hizo usted con sus hijitos? Julito, Ariel no tiene hijos, pero los va a tener. Amén, Ariel. El Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste con tus hijos? Te entregué un varón, ¿qué me entregas? Y qué lindo que decirle, Señor, me entregaste un varón, te entrego un profeta. Te di una mujer, una niña, ¿qué me entregas? Una adoradora. Te entrego una pastora, te entrego un apóstol. Amén. Porque la responsabilidad delante del Señor por su casa, por sus hijos, es suya, varón. ¿Cómo engendro hijos? Por asociación. Vámonos a Segunda de Reyes. Abra usted Segunda de Reyes. Y vamos a ver el capítulo que habla cuando Eliseo sabe que su padre espiritual, que su mentor, se va a ir. Y mire qué lindo, porque esto es engendrar por asociación. Dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Quédate aquí, Eliseo, quédate aquí. Y mire qué lindo lo que le contesta Eliseo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Yo no te dejaré, yo no te dejaré. Esa es la proclama de un hijo que se siente engendrado. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y usted conoce la historia: Gilgal, Jericó, Betel, el Jordán, y no lo dejó. Y cuando Elías le dice, ¿qué es lo que quieres? En el versículo 9 hay algo precioso. Y dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué le dio derecho a Eliseo de pedirle a Elías? Que siempre había estado con él. La palabra dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y si usted estudia
las características de la personalidad de Elías. Elías venía de una región donde eran personas toscas, donde eran personas muy bruscas. Y la palabra dice que Elías era un hombre que se deprimía, se metió en la cueva porque estaba deprimido. Pero usted nunca ve a Eliseo diciendo: uy, tengo que lidiar con este señor. Esas depresiones que le dan a Elías, nunca. Y vea lo que dice Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Sabe qué? Esto me impactó. Varón, esta tiene que ser su premisa: que su hijo ruegue que lo que esté en usted puede estar en él al doble por ciento. Yo veo en mi padre amor, yo quiero una doble porción de ese amor. Yo veo en mi padre integridad, yo quiero una doble porción de la integridad. Yo veo en mi padre trabajo, yo quiero una doble porción de trabajo. Porque él no le pidió una doble porción del espíritu de Jehová. Lo que hay en ti, yo lo quiero. Lo que hay en ti, papá, yo lo quiero. Yo quiero ser como tú eres. Ay, yo no sé, pero yo no, si esto no le emociona a usted y usted no dice amén, yo no sé cuándo va a decir usted amén. Varón, yo le hubiera dicho esto a las mujeres, las sillas estuvieran volando. ¿Cómo engendra un hijo? Con disciplina. Con disciplina. Vámonos a la palabra. Hebreos 12, 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes. Dice la palabra, ¿cuándo qué? Te reprenda. Versículo 6. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Y usted se va de la iglesia porque un día no lo saludaron. ¿Ah? ¿Sabe qué? Eso es falta de identidad. Eso es falta de identidad. La disciplina nadie la quiere. A nadie le gusta ser corregido, pero únicamente con disciplina vas a llegar a la madurez. Y aquí empiezo a predicar. En hebreo. Aquí empiezo a predicar. Tenga fe, hermano. Coja su Biblia y se va a Génesis 6 conmigo. La tiene abierta. Un padre da visión. Un padre da visión. Y dice la palabra del Señor que nuestro Padre se arrepiente de haber creado al hombre. Estamos en los mismos tiempos, solamente que ahora hay internet. Estamos en los mismos tiempos del diluvio, solamente que ahora hay redes sociales. Ahora hay celular. Y el Señor se arrepiente y dijo: voy a acabar con la humanidad. Pero había alguien diferente. Había alguien que hizo de su familia la diferencia. En el versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué lindo que Dios diga eso de usted, que todas sus generaciones fueron perfectas, que en sus generaciones no va a haber borrachos, no hay drogadictos, no hay prostituta, no hay adulterio, no hay fornicación, no hay mentira, no hay narcotraficante. El secreto: con Dios caminó Noé. Varón, si usted camina con el Señor, Dios le va a dar la visión de su casa. Porque en el versículo 14 creo que está, le dice: hazte un arca, y le da los planos para el arca. Cuando usted camina con Dios, varón, Dios le permite conocer sus planes y diseños. Así que métase con Dios. Métase con Dios. Lo segundo que hace un padre que engendra es que deja un legado de fe. Noé reúne a sus hijos y le dice: va a llover. ¿Va qué? Llover. Guata.
tal vez si usted reúne a sus hijos y le dice que va a llover, todo el mundo entiende. Pero es que ellos no habían visto llover, no conocían la lluvia. ¿Va a qué? Va a llover y va a venir un diluvio. ¿Y qué es un diluvio? Si no conocían la lluvia, ¿cómo iban a conocer el diluvio? Y tenemos que hacer un arca. ¿Quiénes? Nosotros. Pero esos hijos sabían que Dios había hablado. Porque Noé no solamente tenía autoridad, tenía credibilidad. Varón, papá, sacerdote de casa, sus hijos le creen cuando usted habla. Porque si no le creen es por algo. Pero si sus hijos ven a un hombre meterse con Dios, hablar con Dios, buscar su presencia, buscar el diseño para su casa, usted les dice, Dios me habló, y sus hijos dicen, Dios le habló. Pero usted reúne a sus hijos y Dios me habló. ¿Y en qué momento, papá? Si son las 24/7 en el celular, si son viendo el partido, si los domingos no querés buscar la presencia del Señor porque hay un buen partido, ¿cómo te van a creer tus hijos? Y vamos a ver qué más hizo Noé. Ejemplo, dio ejemplo. Porque Noé empezó a construir el arca juntamente con sus hijos. Sus hijos hicieron lo que lo vieron hacer a él. ¿Cuál fue la diferencia de Noé y de la familia de Noé con todas las familias del mundo? Que en esa casa había un patriarca. ¿Y sabe qué significa la palabra patriarca? Padre con autoridad. ¿Usted cree que usted le está haciendo un favor a sus hijos siendo permisivo con ellos? ¿Cómo es posible, papá, que usted se acueste a dormir y sus hijos no estén en la casa? Ahorita llegan. ¿Y si no llegan? ¿Cómo es posible que su hijo, su hija está llevando cosas a su casa de alto valor y usted no se pregunte de dónde sacó eso? Si usted no trabaja. Hoy más que nunca necesita varón meterse con Dios para que le dé los diseños de su casa. Y ahora empiezo a predicar. Vámonos a Lucas 8. Y lo deja abierto en Lucas 8. Lucas 8 del 40 al 55. Nos cuenta dos historias, pero me voy a referir a una. Porque si hay algo que me impresiona a mí, fue lo que pasó aquí. Y el relato empieza como Jairo, el principal de la sinagoga. Un hombre sumamente ocupado, porque se tenía que hacer cargo de todo lo administrativo, de las ofrendas, de los sacrificios, de todo. Pero aquí vemos a un padre dando la cara por su familia, dando la cara por su hija. Porque lo normal de aquella época y de ahora era que fuera la mamá la que hubiese ido a buscar a Jesús. Porque el papá tenía que trabajar. A ver, papás, ¿quiénes aquí hacen fila en el seguro para sacar las citas del nene o de la nena? Levante la mano. Ah, qué bien. No, papás. 1, 2, 3, 4. Uy, gloria a Dios. 5, gloria a Dios. Porque en el seguro lo que se ven son filas de mamás. Papás, ¿cuántos de ustedes van a la reunión de la maestra, de la niña? Ah, más. Qué bien. Sí, yo me acuerdo que bien, en la época creo que fue de Gabriela, de uno de mis hijos, que la maestra era sencillamente una Barbie. Una Barbie. El sol se ocultaba cuando esa mujer salía. ¿Saben qué? No cabía un papá en esa clase. Y la niña decía, necesito tamales de ayote. Y usted veía a los papás y uno se quedaba. Nosotros son niñas.
los buitragos ahí con tamalito de ayote. Y yo decía, yo no sé tamales de ayote, ¿qué importa? ¿Qué importa? Lo compramos, ayotico. Necesito padres que vayan a vender a la feria. Nosotros, niñas, cambiaron de maestra. Volvieron solo las mamás a las reuniones de la escuela. Papá, ¿de quién es hijo cuando su hijo o su hija se porta mal? Ahí está la hija tuya. Ve a ver qué hace usted con su hijo. Como que si el niño se hizo solo, o la niña también. Porque cuando el chiquito o la chiquita está con su diploma, sáquese una foto con su papito, venga. Pero cuando se porta mal, ¿de quién es hijo? Sigue siendo hijo suyo. Para Jairo, su hija era una prioridad. Era un hombre ocupado, pero era una prioridad. Te pregunto, ¿contra qué compiten tus hijos? Ah, no puedo por el trabajo. Ah. Y si usted es de los que estos son los míos, estos son los de ella y estos son los nuestros. Sus hijos primero tienen que competir ahora con la familia segunda. Perdóneme lo que le tengo que decir, amárrese los pantalones. Que si esa mujer lo conoció a usted con hijos, sus hijos tienen prioridad. Está en mi posición, así que mujer, si usted me va a venir a pedir una consejería, sepa que está en mi posición. Los hijos tienen la prioridad. Usted se buscó o le apareció un hombre que tenía responsabilidades, acepte la bendición, porque venía con bendición. Ahora no compita con la bendición. Esta es mi posición, iglesia, ¿entienden? Esa es mi posición. No me venga a decir, es que mi marido me quita plata porque tiene que dar pensión. Usted lo conoció con las bendiciones y las bendiciones comen. Porque ese esperma que depositó usted, varón, ese esperma come, ese esperma hay que alimentarlo, ese esperma se enferma y ese esperma tiene que estudiar. ¿Verdad que sí? Para Jairo, su hija fue su prioridad. Número 2. Jairo supo a dónde ir en tiempo de crisis. ¿A dónde va usted en tiempo de crisis con sus hijos? ¿A dónde va usted en tiempo de crisis con su familia? ¿A quién acude usted? Jairo acudió a aquel que tenía la respuesta. Y se fue a la fuente correcta y dejó su religiosidad. Y cuando a Jairo le dijeron, tu hija murió. Ah, no, ya para que Jesús no, mejor y que decir, no, y voy para el cementerio. Un padre nunca se puede dar por vencido con un hijo. Nunca. El día que usted, papá, se dé vencido por su hijo, ese día su hijo se murió, su hija se murió. Y dice la palabra, aquí, versículo 41. Esto es poderoso. Versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús. ¿Sabe que a mí me da escalofrío esto, varón? Un hombre ocupado, un hombre que tenía muchas obligaciones, un hombre que se supone que culturalmente no hacía esto, rompió con todo por la vida de su hija, postrándose. Y la palabra postrarse aquí, solamente aquí en este contexto, porque postrándose es proscuneo, pero aquí no, aquí postrándose la palabra nafal, que significa atacar al enemigo, significa derrumbar sus planes, significa golpe mortal, significa hacer morir. Porque cuando hay un padre que se postra delante de Jesús por sus hijos, usted está aquí dándole un golpe mortal al enemigo. Usted lo que está haciendo es derrumbando sus planes. Usted lo que está haciendo es hacer morir lo que Satanás venía a traer como destrucción para su casa. Esto pasa cuando un hombre se postra por sus hijos.
Ese hombre no le importó lo que la gente dijera. ¡Ay, mira! Parecía un mamitas ahí postrado. Porque ese hombre sabía que era la única manera de hacer vivir a su hija. De la única manera, varón, en que tus hijos no van a perecer, es cuando tengan un padre que los engendre postrados delante del Señor. Póngase de pie, papá, varón. Y los que no, en un acto profético. Habrá aquí jairos. Habrá aquí varones que vengan y se postren por su generación. Habrá aquí varones que se postren delante de Él por sus hijos, por sus hijas. Habrán aquí varones que postrándose le quieran dar un golpe mortal al enemigo y decirle: con mis hijos no te metes. Habrá aquí varones que quieran cambiar el destino de su casa y decir: mi hijo no va a ser lo que yo fui. Habrá aquí varones que se puedan postrar delante del Señor como lo hizo Jairo, a rogar por su descendencia, a rogar por sus hijos, a poner a sus hijos delante de su presencia. Habrá aquí un varón que decida acabar con la maldición de la borrachera, con la maldición de las drogas, con la maldición de la enfermedad, con la maldición de la desobediencia, y decir: el primero que se somete soy yo. Varón, levante clamor por sus hijos. Y si usted no había engendrado, empiece a engendrar hoy. Y si usted no tenía claro la posición que como padre le había dado el Señor, la responsabilidad, hoy la tiene clara. Y usted, mujer, levántese ahí y empiece a dar la oración intercesora por estos varones valientes que se han decidido marcar la diferencia, por estos varones que dicen: nosotros somos padres que engendran. Estos varones que necesitan tal vez la resurrección de algún hijo, alguna hija que en este momento esté perdido. Estos varones que quieran imitar al Padre Celestial, dándole honor al honor más grande que se les dio, el ser padres que engendran. Pero mientras nosotros adoramos, papá no cante. Ponga a sus hijos delante del Señor. Empiece a declarar sobre la vida de sus hijos. ¿Cómo ve usted a sus hijos? ¿Cómo quiere ver a sus hijos? Yo soy hijo. Mientras nosotros ministramos en la adoración, usted métase con Dios y pide